Esta semana concluyó el proceso de inscripción de candidaturas para la Convención Constitucional. Como era predecible, la derecha enfrentará el proceso de manera unitaria y la oposición dividida. ¿Cuáles son las razones que explican esta situación? ¿Era posible haber unificado a las fuerzas de oposición para enfrentar a la derecha? ¿Qué es lo que impide dicha unidad o quiénes son los responsables de que esto no ocurra? Para responder, veamos el escenario en que se desarrolla todo este proceso constituyente. El 18 de octubre del año 2019 se produce el estallido social. La revuelta popular adquiere un nivel de intensidad pocas veces vista en la historia de nuestro país. No es solo la capital la que se vuelca a las calles a exigir fin al abuso, a la corrupción, a la desigualdad. Es todo Chile, desde Arica a Magallanes, quien cuestiona el sistema político, económico y social de los últimos 30 años. El despertar del pueblo chileno concitó la atención de todo el mundo. Y claro, ¿cómo no? Se desmoronaba el modelito chileno que tanto habían difundido y promovido al exterior los gobernantes desde los años 90 en adelante. El modelo privado de pensiones que administraban las AFP era presentado en los foros internacionales con orgullo por los mandatarios y por los ministros, que recibían cientos de halagos del Fondo Monetario, del Banco Mundial y de grandes empresarios que, de alguna forma, envidiaban no poder disponer de una inyección permanente de recursos al mercado de capitales de los cuales poder disponer, como si Chile lo tenía. Nuestro país se había mostrado al mundo con cierto exitismo, un país bien administrado, ordenado, responsable en el manejo de las cuentas fiscales, aplicado en las directrices recomendadas por el Consenso de Washington. Chile se había privatizado. Era un país dirigido oblicuamente por las grandes compañías nacionales e internacionales. Ellas definían la agenda pública. La privatización del país abarcaba todo: la salud, la educación, la vivienda, el agua, las carreteras, todo. Chile se había convertido en 30 años en un gran supermercado donde el precio de los bienes transables, incluidos los derechos sociales, supuestamente estaría determinado por la oferta y la demanda. Sin embargo, tampoco era así. Se cometía una trampa al modelo de economía social de mercado, cual era la grosera concentración económica. La desregulación acelerada en el país, justificada para favorecer la inversión extranjera, dio nacimiento a los oligopolios, los cuales al poco andar comenzaron a instalar el abuso como forma permanente de relacionarse con los ciudadanos comunes, con los demandantes de sus bienes, con los demandantes de sus servicios. Las colusiones, hasta donde sabemos, abarcan industrias esenciales para la vida y la economía de un país: las farmacias, los pollos, supermercados, papel, confort, pañales, navieras, etc. Esa realidad provocó luego de 30 años una desigualdad brutal que ubica a nuestro país como uno de los peores del mundo. Todos lo vieron venir, menos los gobernantes, los partidos políticos del orden y también una parte considerable de los actuales congresistas no percibieron que las demandas de años, tarde o temprano, terminarían golpeando a las instituciones decadentes del Estado chileno. Es tal el nivel de alejamiento y conocimiento de quienes han dirigido el Estado con los hombres y mujeres sencillas de nuestro pueblo, que aún, después de un año de la revuelta, después de un plebiscito en donde el 80% dijo claro y fuerte el 25 de octubre: no queremos a los políticos tradicionales redactando la nueva constitución, aún así se empeñan en intentar escamotear la voluntad popular y ser ellos quienes dirijan y controlen el proceso constituyente abierto por la inmensa mayoría de quienes se movilizaron a lo largo del país. Entonces, responder las interrogantes legítimas que las mayorías formulan en orden a que se enfrentará desunido a la derecha y esta puede evitar que los cambios reales que se demandan no se concreten, es absolutamente pertinente. ¿Cuál es la razón? No escucharon. No es solo ahora, 30 años que no escuchan. Las direcciones de los partidos del orden han cometido barbaridades. En este último año han dejado que el gobierno, con menos de un 5% de legitimidad, lleve adelante iniciativas legales abiertamente atentatorias a los derechos de las mayorías.
El solo intento de reponer y votar el TPP-11 y la reforma de pensiones que se fragua entre los pasillos del Congreso y que promueven Heraldo Muñoz y Juan Pablo Letelier con Carolina Goich respectivamente, muestra lo indecoroso que significa que los cientos de aspirantes del mundo popular pactaran con ellos para conformar listas de unidad. Los problemas son ellos, los que han desoído el clamor ciudadano que solo demanda fin al abuso, a la injusticia, a la impunidad, a la corrupción, a la desigualdad. Demandas que para cualquier país serio parecen como normales y que en nuestro país no lo son. Los responsables de que el proceso constituyente se enfrente fragmentado, favoreciendo a la derecha, es única y exclusivamente responsabilidad de aquellos que, teniendo parte del poder, se han resistido a compartirlo con el pueblo y prefirieron continuar con su vieja, fracasada y repudiada forma de hacer política, eligiendo a dedo a quienes ellos consideran los mejores para escribir la nueva Constitución, importando poco si estas caras bonitas, rostros de la televisión o de la farándula, hayan o no aportado efectivamente al cambio que las mayorías lograron con la movilización en las calles y con un alto costo en vidas humanas, prisiones abusivas e injustas, pérdidas de ojos, violaciones permanentes a los derechos humanos. Una sola opción aún le queda a nuestro pueblo para cambiar las cosas. Y es que el pueblo en su mayoría ahora identifique claramente a quienes considera genuinos representantes para escribir esta nueva Constitución y los elija mayoritariamente, de forma tal que juegue además un rol fiscalizador sobre ellos, para que nunca más nuestros mandatarios sean usados o sean finalmente transgresores del mandato que la gran mayoría de nuestro pueblo les entrega y que desgraciadamente en los últimos 30 años han cometido absolutamente el desprecio de quienes son quienes les eligen. Hola amigos, amigas, a todos los auditores de nuestra querida Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Como todos los viernes estamos a las 16 horas en un programa nuevamente de debate social en la 102.5 FM con la Radio Universidad de Chile y también a través de nuestra señal @canal.social con nuestra querida amiga directora Ana Muga Sáenz y con mi compañera Miriam Campuzano. ¿Cómo estás, Miriam? Hola, buenas tardes, Luis. Queremos saludar fraternalmente hoy a todos nuestros oyentes a través de su programa Debate Social. Y bueno, me quedé pensando mucho en tu introducción. Estos oligopolios de los que haces menciones dieron origen a muchos abusos y colusiones. Y vivimos hoy en día un Chile fragmentado, la segregación en todo ámbito social, económica, cultural, política, educativa. Y en el proceso histórico en el que estamos ahora, enfrentando un proceso constituyente, los partidos políticos desoyen las demandas justas por un nuevo Chile. Y hemos visto que al cierre de las inscripciones a los postulantes, los partidos privilegiaron entonces los rostros de farándula, el nepotismo, familiares directos de miembros del partido aparecieron en nóminas, inscritos por los mismos, descartando en algunos distritos a dirigentes genuinos con base, con trabajo, con terreno, con conocimiento. Nosotros tenemos cerca un caso de una compañera de la salud que fue a última hora bajada de la nómina por privilegiar a alguna persona familiar directa de un diputado del partido. Entonces, cosas que no han entendido nada ciertamente, pues, Luis. Sí, bueno, estamos enfrentados a una situación compleja. Creo que el país requiere cambios importantes. La aparición, el surgimiento de tanto independiente a lo largo del país, miremoslo desde una perspectiva positiva, no veamos todo negativo. El surgimiento de cientos de independientes que tuvieron que luchar, además, contraviniendo los obstáculos que el propio organismo público, en este caso el CERVEL, colocó para patrocinantes que tenían que, valga la redundancia, patrocinar sus candidaturas, mostró que a lo largo del país la ciudadanía está empoderada. Fíjate tú, Miriam, que la gran mayoría de las listas de independientes superaron hasta por 8 veces el número de patrocinantes que se exigían. A pesar de la dificultad, porque hasta un poco antes de la Navidad
la página prácticamente no funcionaba. Entonces, en casi 10 días o 15 días, con cuarentena los fines de semana, con una Pascua, un Año Nuevo de por medio, la gran cantidad de firmas que se recolectaron son fruto, y tenemos que entenderla así, de la manifestación de nuestro pueblo que quiere participar. Ahora, esperemos que la única manera de romper con la fragmentación, la dispersión de los votos, es que los partidos se abstengan, bajen sus candidaturas, bajen sus listas y dejen que los independientes comprometidos con el movimiento social, porque tú muy bien lo dices, hay independientes que han aparecido hoy día y que nadie los conoce, güey. Y claro, es importante no solamente conocerlos, porque hay gente que no la conocemos, pero que tiene un legítimo derecho a participar, pero hay otros que son rostros de la televisión que nunca dijeron nada frente a la desigualdad, al abuso, a la corrupción, y que hoy día pretenden representar el interés ciudadano. Así que creo estar alerta, creo que va a ser importantísimo. Sí, bueno, Luis, y también, bueno, hacía referencia a eso por esta polémica de la señorita Adriana Barrientos, que ha tenido unos desaciertos públicos en sus redes sociales y que no es contra ella, sino es contra lo que representa. Pero bueno, tú hablaste de un punto que es fundamental, que es que los independientes lograron saltar la valla porque lograron inscribir una tremenda cantidad de listas y eso habla bien de lo que Chile quiere. Te quiero llevar a otro tema. Se habló recientemente de un ingreso mínimo garantizado. Fue la propuesta del empresariado y según los medios de comunicación, al ministro Briones le pareció una excelente idea. ¿Tú qué has sabido? ¿Qué habrá detrás de ello? ¿Habría alguna mejor propuesta? Sí, bueno, esto sorprende un poco porque viniendo de Juan Sutil, que ha sido un empresario que se ha caracterizado además por tener una postura bastante, yo diría, poco favorable a las transformaciones, a los cambios, que planteen este tema en ingreso mínimo garantizado. Claro, parece razonable toda vez que a lo largo en muchos países se está planteando la renta universal. Nosotros en nuestra propuesta previsional estamos planteando la renta, la pensión mínima universal igual al ingreso mínimo. Y parece interesante, pero yo tengo fundadas razones para creer que detrás de esto hay siempre una trampa, porque él ha sido absolutamente contrario, por ejemplo, a una reforma tributaria que permita gravar con impuestos al capital financiero y no financiero, especialmente a los súper ricos de este país, que son 144 personas que concentran un capital sumado, un patrimonio, que es superior al 50% del PIB de este país. Con lo cual, un impuesto del 2,5, como se ha señalado, en una sola oportunidad generaría más de 3.500, 3.400 millones de dólares, una cantidad bastante grande. Entonces, cuando hay reacción a pagar impuestos, cuando hay reacción a controlar fuertemente la excepción en este país, las franquicias tributarias, uno escucha estas propuestas y no deja de tener más que sospecha, aunque lógicamente este país requiere avanzar en esa dirección. Así es. Bueno, nos dicen por interno que nos vamos a un pequeño corte comercial, esta vez con un tema de Violeta Parra, interpretado por el grupo Bajo Cielo Band, Maldigo del Alto Cielo, para deleite de nuestro próximo invitado, quien ha manifestado que le fascina la eterna, única, grande y nuestra Violeta Parra. Estamos de vuelta en nuestro espacio Debate Social en la Radio Universidad de Chile, como cada viernes a las 4 de la tarde. Hoy nos acompaña Hassan Akram, quien es director de la sede chilena de la Universidad Norteamericana Wake Forest y profesor de políticas públicas en la Universidad Diego Portales, acá en Chile. Además es magíster de Cambridge. Bueno, entre otras cosas, es autor del informe 3 razones para rechazar el TPP-11, publicado por Cuadernos de Análisis de la Situación Chilena, e hizo ponencias sobre dicho tratado en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados y del Senado. Bienvenido, Hassan. Estamos junto a Luis Mesina. Entramos de lleno entonces al tema del TPP-11 y me gustaría empezar con haciéndote esta pregunta. ¿Cuáles son los principales reparos que te merecen este tratado? Antes que nada, muchas gracias Miriam, Luis, por la invitación. Un honor tener la oportunidad de hablar con ustedes.
El gran problema del TPP-11 tiene que ver con el capítulo 9 sobre inversiones. Lo que busca es proteger a los inversionistas extranjeros, darles seguridad jurídica con la idea que ellos van a invertir más en Chile, entonces va a haber más crecimiento y aumentan los salarios, aumentan el empleo y ya todas esas cosas de los tiempos mejores. El problema es que en el afán de dar seguridad jurídica a los inversionistas les faculta a las transnacionales demandar a Chile, ¿ya?, para cualquier política pública que afecta, y ahora cito textualmente, las expectativas razonables e inequívocas de inversión. Entonces, si una política pública interfiere, cambia el marco regulatorio, las transnacionales pueden demandar diciendo que efectivamente se está expropiando su inversión y entonces necesitan indemnización, ¿ya? La idea original de esto venía del concepto de expropiación, ¿cierto? Si uno quita la propiedad de una persona, uno tiene que indemnizarse. Cuando uno tiene una casita y el Estado quiere construir una carretera, evidentemente si uno está obligado a irse, alguien tiene que pagar indemnización, ¿ya? Pero lo que dijeron después es, supongamos que el Estado no quiere pagar la indemnización, entonces empieza a hacer cosas abusivas contra la gente que vive al lado de la carretera. Tipo decir, cualquier persona que vive en esa zona necesita sacar un permiso especial para poder ir al supermercado. ¿Puedo tramitar el permiso especial? No. Entonces hace imposible la vida para las personas en esa casita y la persona está obligado a vender, ¿cierto?, al precio de un huevo, por la acción abusiva del Estado. Eso sería una expropiación indirecta. Y el tratado lo que busca es proteger contra esa acción de expropiación indirecta. Pero lo hace de una forma tan amplia, dice que cualquier acto del Estado que afecta las expectativas razonables de la inversión podría entonces ser camino de una expropiación indirecta y se paga indemnización. Y eso podría ser cualquier política pública. Entonces, si se decide cerrar una termoeléctrica a carbón porque está contaminando el vecindario, pueden demandar diciendo, acá hay una expropiación indirecta, queremos indemnización. El tratado incluye excepciones. Dice que el Estado tiene derecho de expropiar por razones de interés público o por razones de salud o medio ambiente. Sin embargo, son esos tribunales especiales los encargados de determinar si en realidad la acción del Estado ha sido por interés público. Y lamentablemente, esos tribunales están sistemáticamente sesgados a favor de los empresarios y en contra de los estados. 72,5% de las veces, esos tribunales fallan a favor de las empresas y en contra de los estados. Entonces ahí es el problema de lo que los especialistas en el área lo llaman congelamiento regulatorio, donde por temor a demandas el Estado no cumple con las políticas públicas. Sí, oye, bueno, un gusto tenerte, Hassan, acá en este programa para nuestros auditores de la Universidad de Chile. La Radio Universidad de Chile es muy importante abordar este tema que está dentro de las leyes de amarre que busca el gobierno justamente dejar antes del proceso constituyente. Pero me preocupa tanto lo que dice, bueno, ya mucho de esto se había debatido, pero creo que vale la pena siempre insistir en este debate. Se podría pensar incluso que las garantías son de tal magnitud que ante la eventualidad de futuras proyecciones de rentabilidad, las empresas determinen que una injerencia o una intervención del Estado estaría afectando futuros negocios. Y eso es gravísimo porque en realidad lo que está en cuestionamiento finalmente es la soberanía del Estado, la soberanía de la nación, porque si un país queda sujeto a interpretaciones de grandes transnacionales, de empresas foráneas, y existen los tribunales internacionales, entonces el Estado queda absolutamente maniatado para enfrentar situaciones como esta. ¿Crees tú que la magnitud de la soberanía está efectivamente puesta en tela de juicio? Totalmente. Estos tribunales de arbitraje, y tengo que insistir acá que no es solamente el TPP-11, ¿no? En la campaña contra el TPP-11 hemos hecho mucho enfoque en ese tratado. Sin embargo, el problema es de todos los tratados que facultan a las transnacionales a demandar al Estado por esas razones, ¿no? Y Chile desde los años 90 va firmando tratados que incluye este tipo de arbitraje ad hoc asimétrico, es el nombre técnico. El problema entonces es que el TPP-11 es como el último eslabón en una larga cadena que va maniatando
la soberanía nacional en este tema regulatorio. Y sí, porque estos tribunales no tienen ningún límite sobre la cantidad de dinero que pueden declarar como indemnización, y se puede indemnizar por la inversión perdida, el dinero que uno puso, pero también por las expectativas de utilidades en el presente y en el futuro. Entonces han habido laudos por 6.000 millones de dólares a Ecuador, por ejemplo. Hay un caso contra Rusia, 30.000 millones de dólares. Y con montos de ese nivel, lo que pasa es que los estados no pueden pagar sin poner en jaque su estabilidad financiera. Entonces, lo que pasa en realidad muchas veces es que esos laudos no se pagan porque el estado se echa para atrás y elimina la regulación que está generando la demanda. Entonces, se ocupan esas demandas como formas de obligar al estado a renunciar de su soberanía regulatoria. Según lo que tú dices, Hassan, entonces en este acuerdo, ¿quiénes son los que negocian? ¿Las empresas transnacionales o los estados? Los tratados se negocian, por ejemplo, en Chile es la Cancillería, la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales es la institución encargada de hacer las negociaciones. En otros países, incluso en Estados Unidos, el Ejecutivo, que es siempre el encargado de negociar, porque uno tiene en una negociación con otro estado de tener una sola voz, no se puede negociar parlamento a parlamento. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, es la Oficina de Comercio del presidente de Estados Unidos, la institución que negocia con otros estados, pero ellos están obligados a dar cuenta durante la negociación, en cada paso, al Congreso. Entonces, el Congreso tiene la posibilidad de influenciar a los negociadores. En el caso chileno, solamente se informa al Congreso después de las negociaciones. ¿Ya? Hay un tema de secreto durante los acuerdos que imposibilita una buena fiscalización. Y si el Congreso no puede fiscalizar la acción de esos negociadores, es tan fácil para ellos abrirse al lobby. Y ahí están las transnacionales. De hecho, en el caso del TPP-11 específicamente, el lobby de las transnacionales fue muy fuerte. El lobby, por ejemplo, de las transnacionales farmacéuticos. Uno de los expertos chilenos, o más bien un canadiense que el Estado chileno contrató para revisar las negociaciones, dijo que acá lo están dictando el texto el lobby farmacéutico. Sí, y al final los negociadores del Estado aceptan eso. Sí, yo escuché la entrevista que te hizo Paulsen Hassan, donde te refieres con bastante claridad al tema de Peter Clark, que fue justamente el asesor contratado por la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, y que efectivamente revela aspectos que son absolutamente complejos, diría yo, y además que requerirían de parte del Congreso una intervención mucho más activa. Tú dijiste una cosa que me llamó la atención y que yo la he confirmado con otros especialistas que han incluso trabajado en el Banco Mundial, en el Fondo Monetario. Cuando señalas que en Chile la forma de debatir sobre los tratados internacionales y las consecuencias de ellas es exclusiva en el caso chileno la Cancillería, lo que dicta bastante de cómo el tratamiento en los Estados Unidos, donde los senadores, los congresistas se incorporan al debate con sus equipos asesores, van viendo los detalles. Acá es prácticamente privativo. ¿Y por qué te digo esto? Porque a mí me correspondió levantar una campaña contra el TLC, el NAFTA, que se empezó a tratar a principios de los primeros 4 años del gobierno, durante el 90, que la llevaba adelante Soledad Alvear, con, en ese entonces, uno de los jefes del equipo era Ricardo Lagos Weber. Ah, sí. Y negociaron el NAFTA, este famoso TLC, con Estados Unidos, México y Canadá. Y siempre hubo una, yo diría, absoluta reserva de la información. Siempre todo de manera privativa, reservada. No era transparente. Ya en ese entonces se alertaba sobre las complicaciones, y tú lo dices muy bien, que el TPP-11 es como el final, pero ya todos los tratados han hecho perder un poco de soberanía a nuestro país. Yo te quería preguntar lo siguiente. Si tú como economista, como analista, ¿estás de acuerdo que este axioma que siempre nos venden de que hay que permitir la apertura o abrir la apertura de la economía porque la inversión extranjera genera
crecimiento, el crecimiento genera empleo, el empleo genera mejores salarios y en consecuencia todo es positivo, un círculo virtuoso del cual nadie, absolutamente nadie hoy día podría cuestionarlo. Ese axioma que Ya, muchas veces se puede cuestionar. No sé qué opinas tú, Hassan. ya. Hay una cadena lógica que están construyendo. La primera cosa es que uno firma un tratado de libre comercio. La segunda cosa es que eso aumenta la inversión extranjera. Y la tercera cosa es que la inversión extranjera aumenta entonces el crecimiento económico, ¿ya? Entonces, de esos vínculos no están por todo cierto. En general, si hablamos de comercio, ¿cierto? Estos bajar aranceles, impuestos que pagan importadores y exportadores, eso aumenta el comercio, que sí aumenta el crecimiento económico, ¿ya? Y yo, como la mayoría de economistas, la inmensa mayoría de economistas, soy pro comercio. Yo creo que Chile, siendo un país chico, una economía de tamaño medio, tiene que vender cosas para afuera y tiene que comprar. Eso es lo que permite subir el nivel de desarrollo de la nación y permite entregar derechos sociales de la población. Pero es muy distinto hablar de comercio internacional que hablar de inversión extranjera específicamente. Y en términos de inversión extranjera, a veces un aumento en esa inversión puede gatillar un crecimiento de la economía y a veces no. Ahí es mucho más incierto, depende de qué tipo de inversión, sobre todo. Si estamos hablando de inversión en alta tecnología, cosas más sofisticadas, o es simplemente una inversión para el extractivismo, ¿no? En el caso chileno, por ejemplo, tenemos la inversión extranjera de Albert Marle en el sector litio, ¿cierto? Sí. Pero también teníamos inversión extranjera de Samsung en el sector litio, que es una empresa que iba a poner una fábrica de baterías. Producto de la inversión extranjera de Albert Marle, que era una inversión extractivista, ellos no cumplieron con el contrato con el Estado chileno de entregar litio barato a Samsung. Perdimos la otra inversión extranjera, la que era de alta tecnología. Entonces, ¿hablamos de cada vez es mejor inversión extranjera? No, depende de qué tipo y lamentablemente en Chile se incentiva el peor tipo y se ignora lo que es verdaderamente importante. Y la otra cosa que es de todas formas, cuando uno firma un tratado de este tipo, el variable más importante de determinar si eso va a hacer crecer la economía es si la economía ya está creciendo. O sea, si la economía va bien, firmar un tratado de libre comercio puede mejorar la situación. Pero si la economía va mal, es imposible usar un tratado de libre comercio para echar a andar la economía. Entonces, puesto que Chile está en desaceleración, no se justifica de ninguna forma esa lógica que vamos a reactivar a través de un tratado que además tiene un efecto comercial muy pequeño, porque ya tenemos tratados con todos los demás. Hassan, en nuestro país con una economía tremendamente abierta, ¿cuánto más le puede afectar entonces este tratado? Absolutamente nada, porque en realidad, como bien dices, Chile ya está abierto. O sea, en los años 90 estos tratados tenían más lógica porque Chile tenía altos aranceles. O sea, para exportar a Estados Unidos había que pagar un impuesto importante. Hoy día el arancel efectivo promedio es 0,7%. Entonces, evidentemente no hay mucho más beneficio porque uno no puede seguir bajando los aranceles cuando ya están casi en cero. Es una medida que no ayuda y por eso el elemento no comercial, eso de hacer cambios regulatorios de inversión, vuelven cada vez más importantes en esos tratados. Es interesante de todas formas lo que estaba contando Luis del tratado de Estados Unidos, ¿cierto? Que es el tratado que al final entró en vigencia en 2004. Porque al final hablamos mucho del TPP-11 porque es lo que estamos debatiendo ahora, pero el verdadero problema es el arbitraje que está en todos esos tratados. Entonces yo pongo a pensar en las AFP, ¿ya? Las AFP más grandes son Habitat y Provida, ¿cierto? Los dos son de propiedad estadounidense. Si uno calcula el problema es por la cantidad de activos que tiene. La más grande Habitat, que es estadounidense en la mitad, Provida, que es totalmente estadounidense porque es de MetLife. La tercera AFP más importante es Capital, que es propiedad de una transnacional colombiana. Después Cuprum también es estadounidense. Plan Vital es de Italia. ¿Ya? Entonces tenemos un tremendo problema donde los tratados de lo que se llama de protección de inversiones que ya firmó Chile implica que la ley relevante para ver cambios tan importantes como el cambio de pensiones va a depender del TLC con Estados Unidos, que se firmó en 2004, el TLC con Colombia, que se firmó en 2009,
y el Tratado de Inversiones con Italia en 95. Esos son los 3 tratados cuyas reglas van a determinar la posibilidad de demandar de esas transnacionales si hacemos una reforma previsional. Entonces el problema es bien amplio. Sí, oye, Hassan, yo quería volver, me parece muy interesante lo que acabas de plantear, pero quiero volver sobre un punto que me hace sentido, que lo aclaremos para nuestros auditores, que la Radio Universidad de Chile, la radio que piensa siempre, están muy ávidos de debate. Mira, cuando tú señalas, y esto es relevante, cuando la economía va a la baja, como el caso de prácticamente toda la región, y el caso chileno es brutal, no se justifican los tratados internacionales, porque la economía está muy a la baja y tú lo acabas de decir. Curiosamente, una suerte de sofisma que se instala por parte de los, yo diría, ejecutivos, funcionarios del gobierno, es que hoy estamos en una situación deprimida de la economía, se requiere inversión extranjera y los tratados son fundamentales. Escuché mucho de eso ahora. ¿Cuál es el fundamento para explicarle a la gente por qué en un periodo recesivo, de bajo crecimiento o de decrecimiento, como el caso chileno, no se justifican los tratados internacionales? Bien. El punto con un tratado de este tipo es que da más oportunidades para los exportadores, ¿ya? Eso es el impulso fundamental para aumentar el crecimiento, ¿ya? Entonces, el primer problema con firmar un tratado de ese tipo es si de verdad va a promover más exportación. En el caso del TPP-11, puesto que tenemos tratados con todos los países integrantes, los aranceles ya son bajos, ¿ya? Entonces no va a abrir más mercados. El efecto positivo en una situación de recesión para el TPP-11 es mínimo. De hecho, la misma Cancillería calculó que el efecto por bajar aranceles está en 0%. Cálculo no mío, de ellos, ¿ya? El efecto real de eso no tiene que ver con bajar aranceles y con eso de vender 3.000 más productos. Suena como muchos productos, pero al final lo que va a terminar entonces pasando es que vamos a vender más cítricos a Japón. No se va a reactivar la economía chilena porque estamos vendiendo un par de cajas más de cítricos, ¿ya? Eso es muy importante para el lobby de ciertos pequeños agronegocios, pero realmente para la economía en general no es relevante. Al final yo me di cuenta de la desesperación del gobierno cuando empezaron a hablar de la posibilidad de vender más vino a Malasia. Malasia es un país musulmán donde no suelen tomar vino. Entonces ya esto en términos comerciales es un espejismo. Lo que más piensan que va a pasar es el aumento de inversión extranjera, producto de esta, porque la parte de inversiones del tratado. Pero los inversionistas buscan invertir en economías que ya están funcionando bien. Entonces, si un inversionista internacional ve en China una economía que está plenamente recuperándose, ¿ya?, una posibilidad para invertir, van a invertir allá y no en un país como Chile, que ya está estancado, que está atrapado en esta trampa de ingresos medios, donde crece muy lentamente. Es producto del conservadurismo, si quieren, de los mismos inversionistas internacionales, que hace que los tratados de protección de inversiones solamente funcionan si la economía esté funcionando bien ya. Porque si no está funcionando bien ya, simplemente no va a concitar más inversión. Tampoco la compra de activos, perdón, tampoco la compra de activos la ves como una estrategia del capital financiero en un país que está con serios problemas de crecimiento, como es la región, no solamente Chile, prácticamente todos los países de América Latina. No es interesante para el inversionista, que más bien especula mucho, comprar o hacerse de varios, aumentar su patrimonio por la vía de la compra de activos que están a valor más bajo. Activo, depende de qué tipo de activo. Activos así financieros, al final las jugadas de los casinos internacionales están en otras partes. Latinoamérica en general pesa muy poco en ese sentido. El gran interés está en los recursos naturales. Y ahí por una razón siempre dicen, ¿no?, que cuando la economía va bien, sube el precio de cobre y baja el precio de oro. Y cuando la economía le va mal, sube el precio de oro y baja el precio de cobre, ¿cierto? Entonces, si en esta situación de crisis, la situación de cobre como bastante incierta, es poco probable que la gente llegue acá con un ánimo de invertir. Siempre América Latina es una inversión más riesgosa. Entonces, ¿por qué arriesgarse cuando ya estamos llenos de riesgos? ¿Ya? Es poco probable en ese sentido, y al final para el desarrollo a largo plazo, para la salud de la economía a largo plazo, lo más importante no es inversión especulativa, sino inversión en cosas de más alta tecnología como el sector de litio. Eso es lo que va a transformar y permitir más crecimiento económico del tipo que va a subir los salarios de las personas. Hassan,
¿Qué pasaría si queremos entonces recuperar el cobre? O también otro tema de acá es que se ha señalado que el gran problema del TPP-11 es la resolución de las controversias entre Estados Unidos e inversionistas. Las transnacionales entonces podrían demandar a Chile cuando se lesionen sus utilidades. Sí, eso es el gran problema. Ahora, yo siempre hablo no solamente del TPP-11, sino de todos los tratados que tienen arbitraje. ¿Ya? El TPP-11 es uno. ¿Y por qué estoy en contra del TPP-11? Me han preguntado muchas veces los pro-tratados porque dicen, pero están en todos los demás tratados. Bueno, en el caso específico del TPP-11, son más países cuyas transnacionales van a poder demandar. ¿Ya? Actualmente, una transnacional domiciliada en Nueva Zelanda, Singapur o Vietnam o Brunei no podría demandar y con el TPP-11 sí. De la misma forma, países como Japón y como México, sus transnacionales no pueden demandar actualmente por el tema de las expectativas razonables de inversión. ¿Ya? Es más restrictiva la definición de expropiación en los tratados que tenemos con ellos. Entonces, aumenta el riesgo de demandas, pero es más amplio en ese sentido porque yo creo que lo que tenemos que ver ahora, no solamente el TPP-11, son todos los tratados con arbitraje y el gran riesgo que yo veo, bueno, son dos. El tema de la descarbonización de la matriz productiva, porque por el tema de la emergencia climática tenemos que sí o sí cerrar termoeléctricas y no como está haciendo de forma vergonzosa el gobierno de Sebastián Piñera, cerrar las termoeléctricas a 40 años cuando termina su vida útil. No, se tiene que terminar en 2 años o en 3 años, cosa que, dicho sea de paso, con el desarrollo de energía renovable no convencional es completamente factible. Hay estudios para demostrar cómo se puede hacer la descarbonización. Pero cerrando una termoeléctrica, eso genera demandas por expropiación indirecta. El otro gran tema es lo de la reforma previsional. Si en este momento el 10% va a las AFP todos los meses y con eso ellos pueden cobrar comisiones, que es su forma de tener utilidades, y se hace una reforma como el plan de no más AFP, que actualmente en la segunda versión dice que van a sacar todo las cuentas individuales y ponerlas en una AFP, bueno, perdón, en un sistema público con cuentas individuales reconocidas. ¿Ya? Sacar esas cuentas y ponerlas en un sistema público implica para las AFP que no pueden cobrar sus comisiones. Eso para ellos es una demanda y, tal como ocurrió en Bolivia, pueden demandar. ¿Ya? Entonces, esos son los dos problemas más grandes que veo, reforma previsional y reforma medioambiental. Hassan, bueno, ese tema, el tema de las pensiones, yo creo que la ciudadanía en general está empezando a comprender la magnitud que tiene este tratado transpacífico, que en el fondo es un tratado de libre comercio, que se inscribe dentro de la misma estrategia y está vinculado. Por eso preocupa tanto que el gobierno apure el tranco en aprobar este TPP antes del proceso constituyente, al mismo tiempo que pretenda aprobar una reforma previsional. Los dos temas absolutamente centrales. Gravísimo. Yo quería recordarte un tema que a mí me pareció importantísimo en la columna de CIPER con la que levantaste tanta polvoreda, cuando señalas que el asesor canadiense que contrató la Cancillería confirmaba que las empresas farmacéuticas habían dictado tanto el texto como la agenda, que lo volviste a reiterar acá. Cuando un congresista, un sujeto investido en un régimen democrático de un mandato a la ciudadanía, se entera de esto, de que parte importante de los contenidos de un tratado al cual se pretende llevar al país ha sido redactado en la oficina de las grandes compañías farmacéuticas, y él como congresista prácticamente desconoce la profundidad de las consecuencias de esto. ¿Qué es lo que sientes? ¿Qué crees tú? Y tú a lo mejor te lo manifestaron algunos congresistas, porque esto es francamente ser denodado, ser, yo diría, denostado como individuo, porque tú estás entregando prácticamente toda la soberanía y como congresista te haces parte de una transgresión tan grande. ¿Cómo lo ves este sistema? Yo estuve muy involucrado en la última parte del proceso del TPP-11, en la parte cuando estaban tratando de ratificarlo, y yo hablé entonces con muchos diputados y senadores. Y al final hubo dos tipos de reacción. ¿Ya? Había algunas personas que estaban de verdad indignadas frente a ese punto, que al final ellos no sabían de las negociaciones, porque la Cancillería al final había entregado una serie de minutas y lleno de cosas que eran muy inexactas. ¿Ya? Entonces ellos se sentían muy enojados
con la misma Cancillería, producto de la mala calidad de la información que habían recibido. No solamente Pero gente de oposición, ¿ah? No solamente gente de oposición, porque hasta gente de derecha escuché cuestionar este tema. Sí, definitivamente. Hubo una cuestión un poquito más transversal en ese sentido, incluso, curiosamente, de Ricardo Lagos Weber mismo, yo escuché, es evidente que hay un problema con la manera en que nosotros, cuando dijo nosotros, estaba hablando de su antigua vida como de la subsecretaría. Como la forma en que se negocian los tratados, hay un problema con la conexión con el Congreso y con el debate público. Entonces, él incluso se abrió al modelo estadounidense, es decir, que tenemos que hacer consultas durante el proceso sin este tipo de secretismo. Hasta él reconoció ese problema. Entonces, sí, eso fue como un avance, encuentro yo, pero había otra gente que simplemente cerraron los ojos y no estaban, otras personas que cerraron los ojos y no estaban dispuestos ni siquiera a abrir el tema. Muchas personas al final que piensan que todavía estamos viviendo en los años 90. Entonces dicen, pero si no firmamos el TPP-11 no vamos a tener acceso al comercio internacional. No, ya tenemos 40 años de estar insertos en el sistema mundial. Nadie va a sacarnos del sistema de comercio internacional. Yo, de hecho, escribí otro artículo, rechazar el TPP-11 hacia un multilateralismo 2.0, un tipo de multilateralismo que más bien habla de fortalecer la capacidad regulatoria del Estado, fortalecer la capacidad en temas medioambientales, como con el acuerdo de Escazú, como tener una visión de desarrollo distinto, que es lo que podría promover a través de la nueva Constitución. Y yo encuentro que al final lo que pasa con los defensores más duros del tratado es que no reconocen el nuevo contexto mundial, donde la Unión Europea, de hecho, a través de la Corte Suprema Europea, decide no más arbitraje entre la Unión Europea y otros países, porque eso no carece de independencia jurídica mínima. Entonces, si ellos están en contra, Chile también puede estar en contra. Hassan, vemos que entonces estos tribunales tendrían tremendo peso acá. ¿Quiénes conformarían estos tribunales transnacionales entonces? ¿Quiénes? Ya, a ver, yo escribí otro artículo, perdón, uno como profesor nunca debe autocitarse, pero es que en eso ya hay tan poca gente trabajando en el tema. Yo escribí un artículo hace poco acerca de este tema comparando, ¿no es cierto?, el TPP-11 con el Tribunal Constitucional. Si Fernando Atria dice que el Tribunal Constitucional es como la tercera cámara, estos tratados que tienen arbitraje ad hoc serían como la cuarta cámara. La AFP primero va al TC para decir que cualquier reforma previsional está contra la Constitución. Si desaparece el TC con una nueva Constitución, pueden ir a esos cortes internacionales. Y criticamos el Tribunal Constitucional como una tercera cámara, porque al final no es como un tribunal de justicia, no es que son jueces independientes que fallan según lo que dice el derecho. Son personas asignadas políticamente, ministros del TC, todos son de partidos políticos específicos. En el caso del Tribunal de Arbitraje, es un modelo un poco distinto. Está modelado en lo que es el arbitraje civil, entre dos empresas, por ejemplo, ¿cierto? Si uno no quiere ir a la justicia porque es muy caro y muy lento, uno firma un consentimiento y uno va a un árbitro, ¿ya? Una empresa asigna un árbitro, otra empresa, otro árbitro, se ponen de acuerdo para un tercer árbitro, ¿ya? Y en este caso, la empresa asigna un árbitro, el Estado asigna otro árbitro y los dos se ponen de acuerdo para un tercero. Entonces suena como algo mitimota, ¿cierto? Porque cada uno asigna su árbitro. Sin embargo, esto es arbitraje asimétrico. Solamente las empresas pueden demandar, iniciar casos. Entonces, el árbitro asignado por la empresa, por supuesto, tiene un incentivo para fallar a favor de la empresa porque él quiere ser recontratado. Los árbitros ganan por hora. ¿Ya? Eso es su negocio. Pero el árbitro asignado por el Estado también tiene incentivo para fallar a favor de la empresa, porque solamente las empresas pueden demandar y si constantemente las empresas pierden, dejan de demandar y los árbitros asignados por los estados dejan de ganar. ¿Ya? Hay un problema acá de conflicto de interés porque el árbitro gana según lo que falla, no es que va a recibir su salario independiente de
la sentencia que dicta. Por esto, hay incentivos que generan el sesgo, que se mide en 72,5% de las veces. La interpretación jurídica es a favor de la empresa, en contra del Estado. Y son puros abogados expertos en derecho privado, derecho comercial. No hay ninguno que es experto en derecho laboral, ninguno que es experto en derecho ambiental, en derechos humanos. Ah, sí, el árbitro que falleció, que era chileno. Él sí sabía de derechos humanos porque había diseñado la defensa de Pinochet en Londres. Así es el mundo de los árbitros. Hassan, es trágico de repente escuchar tantos argumentos sólidos respecto de las consecuencias de estos tratados. Yo quería preguntarte lo siguiente, mira, el abogado asesor del gobierno, Peter Clark, señaló que los aspectos críticos del tratado están en las relaciones laborales y en la relación con las empresas públicas, aspectos que se mantienen en el texto actual. Aquí hay un tema relevante cuando hace referencia al tema de las relaciones laborales. Me imagino yo que en el proceso constituyente que estamos próximos a iniciarlo, es natural que quienes representen, yo diría, desde el mundo del trabajo, aquellos cambios importantes que requiere nuestra Constitución, por ejemplo, restablecer el derecho a la negociación colectiva más allá de los márgenes de la empresa, de manera oblicua, efectivamente, afectarán el interés de alguna compañía que venga aquí y se encuentre con el Código del Trabajo que le da garantías previas, porque creo que también es relevante decir la certeza jurídica. ¿Qué es? No eso es la única vez, Luis, que te puedo dar una buena noticia. Eso no es así. En general, cuando una empresa invierte, ¿ya? Tiene ciertas expectativas. Entonces, por ejemplo, se entiende que el país tiene un salario mínimo, ese salario mínimo va a subir, ¿ya? O que se tiene ciertos derechos laborales, se mantiene o se puede mejorar. El problema y lo que está en mi análisis acerca de los derechos laborales es que los vendehumos, los que defienden este tratado, dicen que esto es un tratado de última generación, un tratado que va a mejorar los derechos laborales, y eso es mentira, ¿ya? El capítulo de derechos laborales del TPP-11 es puras buenas intenciones. Dicen hay que respetar los derechos laborales, punto. Pero no obliga a los países a subir los niveles. Chile, como has dicho, es muy cierto, incumple con lo que son los tratados de la OIT en términos de negociación colectiva, ¿ya? El TPP-11, si fuera un tratado serio, obligaría a Chile y a Estados Unidos, que también incumplen esa parte, a cambiar sus reglas de negociación colectiva. Y no lo hace. Lamentablemente, en términos laborales, el TPP-11 permite que Chile siga teniendo un código laboral completamente antisindical, pero si trata de mejorar otras cosas, como las cosas regulatorias, ahí es vinculante. Entonces, en todas las cosas buenas, subiéndole no es vinculante, y en las cosas malas sí es vinculante. Sí, es un atentado directamente porque no restablece la soberanía a las instituciones democráticas del país. Creo que eso es lo que está hoy día en cuestionamiento en la nueva Constitución, que es asignarle a las instituciones del Estado, en este nuevo escenario democrático, realmente la soberanía, porque quienes mandatarios, los congresistas, debieran tener facultades o potestades que defendieran íntegramente el derecho de la ciudadanía. Creo que en ese sentido es relevante este debate. Bueno, no sé, mira, me dice la directora que estamos llegando al final casi. Estamos listos, ha sido una tremenda conversación, muy agradecida con Hassan, y esperamos tenerlo en una próxima oportunidad. Tenemos tanto de qué hablar respecto al TPP-11, así que muchas gracias, Luis. Bueno, yo creo que sería importante, Hassan, bueno, yo creo que ha quedado de manifiesto con tu entrevista en Última Mirada con Paulsen, bueno, y ahora esperamos que esto sea un aporte para nuestros auditores, para nuestros fieles auditores de la Radio Universidad de Chile. Creo que lo que has planteado debiera ser objeto, motivo para generar en otros economistas jóvenes también una preocupación mayor sobre estos grandes temas. Creo que son los temas relevantes en el proceso constituyente, y los que sean electos delegados van a requerir además muchos asesores, muy buenos asesores, que ayuden a pensar. Creo que lo que tú has planteado invita a pensar, a reflexionar y después a actuar. Uno no puede actuar si no ha pensado, si no ha reflexionado, si no conoce. Y creo que por eso te felicito, Hassan, porque has puesto un tema en el debate importante para los chilenos. Así que un abrazo grande y esperamos, como decía Miriam, tenerte muy pronto de nuevo. Muchas gracias a los dos, Miriam, Luis.
Encantado. Chao. Gracias.